Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a abordar el tema sobre los cambios anátomo-fisiológicos del embarazo. Pues a menudo nuestras pacientes nos preguntan acerca de estos cambios, si es normal, si es patológico, cuánto dura estos cambios que se dan durante el embarazo, como son las náuseas, los vómitos, el dolor de cabeza, el incremento de peso, el malestar general, el cloasma gravídico, que se dan durante el embarazo. Desde que la paciente acude al consultorio por un test de embarazo, ya sea en orina o un test de embarazo en sangre, como la HCG cualitativa, cuantitativa, o mediante un examen ecográfico donde empleamos la ecografía, que es realizada por una obstetra especialista en ecografías, que emplea los transductores, en especial el transductor endovaginal para determinar embarazo. Y una vez que el embarazo es diagnosticado, ya sea ecográficamente o mediante el test de orina o de sangre, la paciente va a sentir cambios anátomo-fisiológicos durante el embarazo. Y estos cambios se dan a nivel general y a nivel local. Uno de los cambios a nivel general es en la piel, en el tejido celular subcutáneo y los anexos. A menudo se observan las pigmentaciones cutáneas que aparecen en los primeros meses del embarazo y suelen desaparecer luego del parto, aunque pueden persistir menos intensas. Se ubican en la cara, en la frente, en las mejillas, en las alas de la nariz y en el labio superior. A esta pigmentación se le denomina cloasma gravídico o máscara del embarazo. También la pigmentación se da en las mamas alrededor del pezón, en especial en la areola primaria o en la periferia de la areola secundaria. También se observa esta pigmentación a nivel del abdomen. La línea alba se pigmenta y se convierte en línea bruna. Los genitales externos también se pigmentan, la vulva, el ano. Las cicatrices se colorean de color castaño y la causa de esta pigmentación obedece al incremento de la melanina, que es elaborada por la placenta o por la hipófisis. Asimismo, también vamos a observar cambios a nivel del cabello, cambios a nivel del útero gravídico o cambios a nivel de la pared, en este caso del estómago. Como por ejemplo tenemos la presencia de las estrías gravídicas, que se presentan a partir del segundo trimestre y se ubican en la zona de mayor distensión de la piel, abdomen, caderas, mamas. Las estrías nuevas son de rojo violáceas y se distinguen bien de las estrías antiguas de la multípara, que son pálidas y pigmentadas. La causa de las estrías se debe principalmente al aumento de los corticoides circulantes y secundarios a la distensión que experimentan los tegumentos. También vamos a observar cambios en las mamas.
A partir del segundo mes, las mamas sufren hipertrofia y disminuyen de consistencia debido a la hiperplasia granular, el aumento del tejido adiposo y a la retención de líquidos a este nivel. Tal hipertrofia contribuye a la aparición de estrías en la piel de la mama. La circulación venosa aumenta y forma una abundante red azulina subcutánea denominada la red de Hayer. Los pezones aumentan de tamaño y se pigmentan intensamente. Se tornan más sensibles y más eréctiles. También se pigmenta la areola primaria y la periferia de la areola secundaria. Entonces, como podemos observar, también va a haber cambios a nivel de las mamas. En las primeras semanas se puede experimentar un líquido amarillento y espeso de los pezones, el calostro, cuya presencia persiste hasta los 3-4 días después del parto. Bien, entonces hay cambios a nivel de la piel, cambios a nivel del cabello, cambios a nivel de la pared, de la piel, del abdomen, y también cambios a nivel de las mamas. Tenemos otros cambios, como ya lo mencionamos anteriormente, que la línea alba se convierte en línea bruna por la pigmentación de esta zona debido al incremento de la melanina. También vamos a observar un aumento o un incremento del peso de la paciente gestante. Al final del embarazo, la mujer aumenta su peso unos 10 a 12 kilos aproximadamente, el 20% sobre su peso habitual previo. Y se debe a los siguientes factores que son responsables del aumento del peso, como son la hipertrofia uterina, la placenta y membranas, el peso del feto, el líquido amniótico, el aumento del volumen sanguíneo, agua y grasa retenida, aumento del volumen mamario. Durante el primer trimestre el peso suele mantenerse o incluso disminuir por las náuseas y vómitos. En el segundo trimestre el aumento promedio del peso es de 1.200 gramos por mes. En el tercer trimestre es de 1.500 gramos por mes. En estas últimas semanas el aumento de peso es mínimo e incluso puede disminuir debido al incremento del volumen uterino. Durante el tercer trimestre el aumento máximo del peso no debe exceder de los 500 gramos por semana. Todo incremento superior interpreta como excesiva retención de líquido, y si hay una excesiva retención de líquido podemos sospechar de un cuadro de preeclampsia que va a llevar posteriormente a un cuadro de eclampsia. Bien, también tenemos a nivel del componente del metabolismo del hierro. Durante el embarazo disminuyen los niveles séricos del hierro, ya que sus mecanismos exceden en las cantidades disponibles. Hasta el final del embarazo se requieren unos 800 miligramos de hierro, 300 miligramos para cubrir las demandas del feto y la placenta, y 500 miligramos que se añaden a la hemoglobina materna. Por lo tanto, durante el parto se deduce que en la sangre que se elimina durante este proceso de trabajo de parto se pierde unos 250 miligramos de hierro. En conclusión, cada parto le cuesta a la mujer alrededor de 500 miligramos de hierro. Por eso es muy importante el suplemento de hierro durante todo el embarazo y después del parto. Como bien sabemos, actualmente hay campañas
que están realizando los diferentes establecimientos de salud para evitar la anemia, no solo la anemia en la gestante, sino también la anemia en los niños, porque si una paciente gestante continúa con la anemia va a causar daño cognitivo en el feto, y si un niño tiene anemia y persiste la anemia, también va a tener daño a nivel cognitivo, ¿no? Y esto va a influir en su nivel de aprendizaje, atención y retención cuando vaya al preescolar, al escolar, y posteriormente esto va a repercutir de manera negativa. También es importante recalcar que se va a observar alteraciones o modificaciones a nivel del sistema esquelético. Al avanzar la gestación, el aumento del volumen del útero desplaza el centro de la gravedad del cuerpo hacia adelante. Esto es compensado por la acentuación de la lordosis lumbar y por una ligera flexión de los miembros inferiores, lo cual regresa el centro de la gravedad hacia atrás. En consecuencia, la mujer echa la cabeza y el tronco hacia adelante, y a esto se le denomina la actitud del orgullo de la embarazada. A nivel articular se reblandecen los ligamentos. Esto facilita a la adaptación pélvica al parto, y a partir del quinto o sexto mes, la acentuada movilidad de las articulaciones sacroiliacas pueden provocar intensos dolores con la marcha, que adquiere una característica peculiar de balanceo, que es denominada la marcha de pato. Puede haber parestias y dolor de los miembros superiores a causa de la deflexión del cuello y la compresión de los nervios radial o cubital. Entonces es muy importante tener en cuenta también los cambios esqueléticos, que generalmente la paciente se queja de dolor a nivel de la columna vertebral. Seguimos con los cambios. Tenemos también los cambios a nivel del aparato cardiovascular, donde el volumen cardíaco aumenta a partir de la 14ª semana para estabilizarse en la semana 36, época en que se registra un aumento promedio de 75.000 mililitros. Una vez después del parto retorna a sus valores normales. El crecimiento uterino también se desplaza al corazón, cuya punta al final del embarazo se palpa en el cuarto espacio intercostal, por afuera de la línea mamilar izquierda. Entonces también observamos cambios a nivel del volumen cardíaco. Asimismo, se van a observar también cambios a nivel del aparato urinario. Entre los cambios anatómicos que se ve es a nivel de la pelvis renal y de los uréteres. Se dilatan debido a la relajación de la capa muscular por efecto de la progesterona y por la comprensión mecánica. Esto conduce a un ligero aumento del tamaño renal, que se le denomina hidronefrosis. Aumenta también la frecuencia urinaria, es decir, la polaquiuria, que a menudo se acompaña de nicturia. Esto es particularmente frecuente cuando existe compresión sobre la vejiga, como ocurre en el primer trimestre, cuando el útero agrandado o aún intrapélvico, y en el último cuando la cabeza fetal comprime la vejiga. La relajación de la musculatura lisa más la comprensión mecánica produce éxtasis urinaria, por la cual son comunes las infecciones urinarias.
La reabsorción tubular del agua, sodio y glucosa aumentan en general. La función renal es menor en decúbito dorsal y en posición de pie en decúbito lateral, debido a la obstrucción uretral y de la vena cava que se produce en aquellas posiciones. Entonces también se ven modificaciones a nivel del aparato urinario, y generalmente la paciente refiere deseos muy frecuentes de ir al baño a miccionar, ¿no? Entonces a esto le denominamos polaquiuria, que aumenta la frecuencia urinaria. Asimismo, también las modificaciones fisiológicas se dan a nivel del aparato digestivo. La progesterona provoca relajación del músculo liso y de todo el tracto digestivo, lo cual es responsable de muchos trastornos de los trastornos menores del embarazo. Por ejemplo, se observa la pirosis, que es el ardor, y que es común observar estos casos, ¿no? Y esto se da porque el esfínter del cardias está relajado, permitiendo que los ácidos gástricos regurgiten hacia el estómago. El estreñimiento es común también durante el embarazo porque se prolongan los tiempos de evacuación gástrica y el tránsito gastrointestinal. Aumenta también el tono de la vesícula biliar y la bilis se torna más viscosa, causándole tendencia a la litiasis biliar. Aparecen también los deseos imperiosos de comer, como tenemos las picas o antojos. El apetito puede aumentar e incluso disminuir al inicio del embarazo y al final del mismo. Las náuseas, los vómitos son frecuentes, ocasionado todo esto por el desbalance hormonal. Asimismo, también vamos a observar cambios locales, y los cambios locales se van a dar a nivel de los ovarios, de las trompas y del útero. Los ovarios aumentan su vascularización y las venas ováricas aumentan su diámetro y las trompas aumentan su laxitud. También vamos a observar cambios a nivel del útero. En el útero constituye el órgano en el cual se producen las principales modificaciones del aparato genital. En la mujer gestante vamos a observar que va a haber cambios muy evidentes en el útero. El útero en la mujer no gestante pesa de 40 a 60 gramos y su capacidad es de 4 a 8 mililitros. Sin embargo, en la mujer gestante el útero pesa de 1000 a 2000 gramos y su capacidad aumenta entre 4000 a 4500 mililitros. El agrandamiento uterino es más acentuado en el fondo. Al final del embarazo, el útero aumenta su peso unas 25 veces y su capacidad unas 500 a 1000 veces. El útero cambia de forma según va aumentando el volumen del embarazo. Puede ser periforme antes del embarazo, de forma esférica a las 8 semanas y de forma ovoide a partir de las 16 semanas. El útero gira hacia la derecha en dextrorrotación uterina. El istmo se adelgaza y se distiende para continuar con el segmento inferior, el cual llega a medir al final del embarazo entre 9 a 10 centímetros de largo en su cara interior. Esto ya es modificaciones, en este caso a nivel del cuello uterino, ¿no? Que se da la dilatación y se da el borramiento. Si hablamos de la vagina, se producen tres efectos. Se evidencia una coloración
violeta en el revestimiento de la vagina. Se reblandecen los tejidos para permitir una fácil distensión durante el parto. Aumenta la secreción vaginal, cuya secreción presenta un aspecto blanco brumoso. Su pH desciende a un valor de 3.8 a 4 debido a la acentuada producción de ácido láctico. Los gérmenes varían de una zona a otra en la vagina. En el tercio inferior de esa zona vamos a encontrar a los estreptococos, estafilococos, bacilos y otros gérmenes. En sus dos tercios superiores los bacilos de Dordrecht, que son bacilos que nos protegen contra las infecciones vaginales. Al final del embarazo y en el momento del parto vamos a observar modificaciones muy marcadas a nivel del cuello uterino, que se denomina dilatación cervical y borramiento. Bien, si nos referimos al cerebro de la gestante, el cerebro también de la mujer gestante cambia. La sustancia gris se reduce con la finalidad de que la gestante se prepare para criar a este nuevo ser que va a ser su hijo. El apego se incrementa, es decir, la hormona de oxitocina se incrementa con la finalidad de fortalecer el apego, los lazos afectivos hacia su bebé. Y de igual manera se incrementa la dopamina. Entonces esto quiere decir, si nosotros nos referimos a los cambios psicológicos durante el embarazo, es muy importante tener siempre en cuenta estos cambios, porque lo que debemos hacer es evitar que la gestante se estrese. Según los últimos estudios, refieren que el exceso de estrés eleva la cantidad de cortisol, y al elevar la cantidad de cortisol, que es la hormona del estrés, puede causar daño o alteración a nivel de la identidad sexual del feto. Entonces decimos que los cambios emocionales y psicológicos que se producen en el embarazo son una parte fundamental tanto para la futura madre como para la repercusión de este. De manera negativa, ¿no? Si son cambios que van a lograr inestabilizar a la paciente gestante. Y esto se da a los cambios hormonales que sufre el organismo materno. El equilibrio emocional se altera, la mujer se vuelve más sensible e hiperemotiva, y también un cúmulo de sentimientos que atrapan en forma positiva o negativa a la mujer gestante. Hay que tener en cuenta entonces, así como tenemos en cuenta los cambios generales, los cambios locales, también los cambios psicológicos que se dan durante el embarazo, porque debemos evitar que la paciente gestante se estrese durante el embarazo, porque puede repercutir de manera negativa en la conducta posterior de su bebé, o también haber alteraciones a nivel de su identidad sexual. Muchísimas gracias por su atención.